Hoy es un gran día, hoy es un gran día. Soy tu coach Paco Romero y hoy estamos con Yo Soy. Teresita Isabel Mercado. Gracias Tere, gracias por estar acá. No, gracias a vos por la invitación. Gracias. La verdad que conocí a Tere y realmente no dudé en que va a ser un gran aporte al desarrollo personal, con tanta experiencia, una persona muy querida y acá en la zona para que puedan, digamos, aportar muchas técnicas y muchas herramientas y por supuesto mucha experiencia. Así que bueno, Tere, contame un poco de vos. Te cuento un poco, soy tartagalense, estudié mi escuela primaria y la secundaria acá, el nivel terciario también, soy maestra de grado, luego me fui a estudiar psicología, siempre la docencia fue mi vocación, por eso actualmente sigo siendo docente ahora en el ámbito universitario. Estoy también como psicóloga educacional de la escuela especial, solo que en este momento estoy con uso de licencia porque tengo un cargo de gestión que es ser la vicedirectora de la sede regional Tartagal de la Universidad Nacional de Salta. Qué bueno, ¿no? Qué buena experiencia. Entonces, en tu última etapa estás colaborando mucho con el desarrollo de los chicos, ¿no? De llevar a cargo una institución junto con tu compañero. Sí. Y contame un poco cómo es esa parte de los chicos, digamos, hoy cómo lo ves, después de haber tenido una gran experiencia como que la que tuvimos, ¿no? Bueno, la verdad que el año pasado nos ha golpeado a todos, sí, en el sentido de que no era un año esperado en lo académico. Veníamos de realizar un curso de ingreso presencial y de repente de un día para el otro se paralizó todo, nos pedían que nos guardemos en casa, claro. A todos, estudiantes, claro, docentes. Y bueno, fue empezar inicialmente yo creo que todos hemos tenido ese estado de parálisis de decir 15 días más de vacaciones, porque los primeros eran 15 días, y luego eso se fue extendiendo y empezar a pensar cómo iba a ser la modalidad de una universidad como la de Salta, en donde siempre la modalidad había sido presencial, no hay experiencia de experiencia. Buenísimo, porque en ese aspecto, digamos, nosotros vemos que la gente necesitaba muchas herramientas, muchas técnicas, ¿no? Para llevar a cabo y vivir esa experiencia, ¿no? En el caso de nosotros usamos mucho las técnicas como el mindfulness, ¿no? Que vive en el presente y calma un poco la ansiedad. Contame un poco y qué sugerencia darías vos con respecto a la ansiedad, cómo podemos abordar y ponerle, digamos, o de tu punto de vista, qué deberían hacer las personas en esos casos de ansiedad, ¿no? Sí, en el caso del año pasado y particularmente que sigue extendiéndose en etapa, ¿no? o cualquier momento de la vida donde uno siente que hay una situación nueva que tiene que superar, lo primero es analizar qué recursos personales tengo yo para enfrentar las situaciones que a mí me frenan, ¿no? O me generan un obstáculo. ¿Qué recursos internos, psicológicos, tenemos para enfrentar eso? Y entonces en ese análisis uno va viendo un potencial en donde yo a lo mejor soy capaz de generar un contenido televisivo. Yo capaz soy una persona que tengo ductilidad para hablar en público. Bien. Tengo facilidad para armar algo a nivel de la virtualidad. Otros a lo mejor tenían la posibilidad de trabajar mejor los textos escritos, de curar contenidos. Entonces, en general, en cuanto a lo pedagógico me refiero, y en cuanto a lo personal, tiene que ver con poder sobreponerme a esa situación de adversidad. Bien. Hay algo que dijiste que me interesó, o sea, ver qué recurso interno tengo, ¿no? Cuando uno habla de recurso interno, habla un poco también de que si vivió o no vivió una experiencia similar, ¿no? Claro, por lo general, pandemia nunca nos tocó vivenciar, es la primera vez, algo nuevo para el mundo. Primero como la persona que toma conciencia de que nunca le pasó, digamos, ¿no? Sí, y tiene que tomar conciencia de eso, que es algo nuevo en su vida. Y entonces, ¿viste el dicho que dice mal de muchos consuelo de tontos? Bueno, todos estamos en la misma, digamos, no había diferencia entre lo que vivíamos nosotros acá en la Argentina y lo que se vivía en Japón, por darte un ejemplo. Claro. Ahora, porque hay países que han podido sobrellevar mejor o sobreponerse a la adversidad, que esto tiene que ver con su propia historia cultural y social, y también tiene que ver con la propia historia personal. ¿En qué situaciones de mi vida yo he tenido enfrente mío una pared imposible de superar? ¿Y qué hice frente a eso, no? O sea, y todo hemos tenido. Algunos nos ha pasado tener una enfermedad de chicos, que a lo mejor hasta los médicos decían, no, esta persona no sobrevive a esto, ¿no? Y sin embargo la persona se sobrepuso, con ayuda obviamente de los padres, de la familia,
y logró superar eso. Otros a lo mejor la pérdida de un trabajo, otros la pérdida de una pareja, sí, otros la exacto. pérdida de un ser muy querido, ¿no? Pérdidas en general que nos hacen que nos damos cuenta de esa carencia que tenemos en la vida y que qué hacemos con eso, cómo nos rearmamos frente a eso. Dijiste algo también muy importante, que tal vez otros continentes que son mucho más, más viejos, digamos, como Europa, Asia, ¿no es cierto?, ellos lo ven de otra forma, ¿no? Han vivido guerra, han vivido bomba atómica, han vivido muchísimas cosas, eso también curte un poco a las generaciones, ¿no? Y nosotros, claro, que somos un continente joven, muchas veces acá en América, creo que son muy puntuales en eso, ¿no? O sea, primero identificarse internamente si hay algo nuevo que va a introducirse en nuestra vida, ¿no? En nuestra mente, claro, ¿no? Y segundo, ver cómo lo han podido desarrollar o evolucionar otras personas que ya pasaron tal vez por situaciones similares, ¿no? Exacto. ¿Y bueno, con qué recursos contaron? Qué buenos puntos, digamos, para las personas que por ahí tienen algunos actos de ansiedad, ¿no? Uh-huh. Que bueno, está muy bueno. Es como detenerse a pensar, bueno, bien, a ver, con este problema, cómo yo lo manejo. Bien, digamos, buenísimo. No esperar siempre que la solución venga de afuera, bien, porque bien, ese es muchas veces el gran problema que tenemos todos, que es más fácil tirar la pelota afuera para que otro se responsabilice y sacarme la cuota de responsabilidad que tengo yo en esta situación. ¿Sí? Un poco el victimismo, digamos. Exacto, exacto. Muy bien. Bueno, y el depositar la culpa afuera siempre tranquiliza, digamos. Cuando yo lo pongo en mí, digo, bueno, a ver qué hago yo para colaborar o contribuir que esta situación sea así. Perfecto. ¿Sí? Nosotros, en este diálogo que uno tiene con otras personas de otras culturas, uno también rescata lo positivo, lo bueno que uno tiene en la cultura propia. Y si bien por ahí, por ejemplo, nosotros hemos tenido una situación de encierro, de limitación, no hemos tenido una carencia alimentaria como se ha sucedido en países del primer mundo. Segunda Guerra Mundial. No, en la misma pandemia. Yo tengo una amiga que vive en Inglaterra que me comentaba que cuando fue la etapa más crítica en Inglaterra, la gente en los supermercados se peleaba por la comida. Sí, ¿Por qué? Porque ellos no son países que tienen, no proveen sus alimentos, no se proveen alimentos a sí mismos. Claro. Todo lo que tienen lo tienen gracias a la exportación. Ese no ha sido nuestro problema. Nosotros ahí hemos valorado que en el fondo de la casa haya una huerta, que nosotros tengamos el vecino de la esquina que va a buscar la verdura a la colonia Santa Rosa y la consigue, quizá un poquitito más cara, pero había. Dirán, ¿no? Como a veces también es muy importante todo esto, ¿no? de la historia, que es bueno conocer la historia, porque cuando me mencionaste el tema de la parte de alimentación, me vino un poco a la mente el famoso granero del mundo. Claro, claro. ¿Te acuerdas? Y entonces, cómo en eso, cuando vuelve a pasar una situación así extrema, se vuelven a salir, digamos, un poco los recursos que tenemos y vivir un poco la experiencia y ver cómo está en algún punto lo débil, ¿no? De distintas situaciones geográficas, ¿no? En el caso que me comentaba. Quizá acá nos está faltando por ahí el ingreso económico para comprar el alimento, es real, no todo el mundo está con esa capacidad de acceso, pero lo tenemos, al alimento lo podemos sembrar en el fondo de la casa. La verdad que más allá de... Siempre digo que una experiencia no es ni mala ni buena, es una experiencia que vivimos, nos toca vivir una experiencia como esta. Creo que lo más limitante, por lo menos para mí en la pandemia, fue esta imposibilidad de demostración de afecto. Nosotros los argentinos, los latinos, somos muy de abrazarnos, del beso, del encuentro, de la reunión social. Eso para nosotros fue lo más difícil. Quizá en otros países eso no es tan limitante porque ellos tienen otras formas de demostrar afecto. Lo importante es que los que nos siguen en estos programas de desarrollo personal, lo importante es que hoy estamos tocando algo que está muy fuerte, digamos, como fue la experiencia que tuvimos, ¿no? de la pandemia. Sin embargo, lo que Teresita comenta es que muchas veces nosotros en alguna etapa de nuestra vida vivimos siempre una experiencia. Muchas veces también hay otras cosas que tenemos que enfocarnos, lo que vos creo que me quedo con el último punto también que decís, es no dejar sacarlo hacia afuera y poner el problema a otras personas que no tienen nada que ver, que están viviendo otra experiencia. Pero muchas veces no es el victimismo en el momento en que decimos, me está pasando a mí y empiezo a buscar bien qué le ha pasado, sino buscar quién lo solucionó, ¿no? ¿Quién superó ese problema.
Nosotros acá en la zona hemos tenido en los años 90 la privatización de las empresas del Estado, que fue tremendo. Esa fue una situación límite. Algunos la han sorteado con mucha dificultad, otros han encontrado respuestas superadoras muy importantes y a otros la situación los ha volteado al punto tal que no se han podido sobreponer. Mira, tocaste un tema muy importante que a mí también me toca un poco porque mi padre era nipefeño y creo que uno de los patrones que saltó ahí es que nunca fueron preparados para hacer otras cosas distintas, ¿no? Y por ahí no pudieron manejar algunos, otros sí, otros sobreviven todavía en los negocios acá como cooperativa y todo eso, pero qué lindo tema, ¿no? Otros reaprendieron, yo tengo la misma experiencia que vos, mi papá a los 50 años, después de tener más de 30 años de aporte en gas del Estado, la empresa lo deja fuera, lo indemnizan muy mal porque fue una de las últimas empresas en privatizarse, con lo cual los empleados han quedado prácticamente con escasa capacidad económica. Y en ese momento mis padres deciden emigrar a Bolivia y poner un negocio de la profesión que mi papá tenía en la empresa. Y durante 10 años se sostuvieron allí. Pero hay algo que mi papá me dijo en ese momento, con 50 años, me dijo, la vida es día a día y a los 50 años se puede volver a empezar. Wow. Entonces yo cada vez que estoy en alguna situación difícil digo, si mi papá a los 50 años le puso garra, la peleó, se fue a otro país, ni se fueron porque mi mamá también lo acompañó, e hicieron que nosotros, mi hermana y yo, siguiéramos estudiando porque las dos estábamos estudiando en la facultad. En ese momento yo, que tenía un título de maestra, dije, lo desempolvo, me pongo a buscar trabajo, yo ya estaba promediando la carrera. Y salí a trabajar, trabajaba la mañana de maestra, estudiaba la tarde, terminé mi carrera en tiempo y forma, con mucha experiencia profesional, con mucha gente amiga en Tucumán, con la posibilidad de quedarme a trabajar allá también, pero también dije, yo quiero volver a Tartagal, porque mi idea siempre fue ir, recibirme y volver. Qué lindo, ¿no? Entonces, y uno por ahí no es que quiere ser autorreferencial, pero así como yo, muchos amigos generacionalmente de la misma época, nos ha tocado hacer así frente a esa situación. Qué bueno, sí. Algunos se han quedado llorando en la vereda, esperando que los padres les sigan resolviendo el problema, que no podían, porque no podían, no es que no querían. Otros añorando el estado ideal de cuando eran ipefianos, y otros nos arremangamos y dijimos, acá la peleamos, porque esta es nuestra oportunidad para decir, bueno, ya con más de 20 años en el haber, enfrento, este es mi presente y voy en busca de mi futuro. Qué lindo, Tere, que comparta toda esa experiencia, porque es lindo, ¿no? Y fíjate que empezamos con un tema de ansiedad, algunos tips que diste muy, muy importantes. Y que llevan un poco a que la ansiedad siempre está presente cuando hay un cambio fuerte, ¿no? Sí. Vos viste que el EU3, que es el estrés positivo, ese estrés que me permite a mí levantarme todas las mañanas, estar un día feriado trabajando porque uno ama lo que hace, compartiendo conocimientos porque te gusta lo que haces, ese es el EU3, es un poco lo que es sano, saludable. Sí. Ahora, el estrés es cuando ya el nivel de EU3 y de ansiedad y todo lo demás se superó, entonces ya no hay, la persona va con mucho malestar a su trabajo, a aquello que lo apasionaba ya deja de ser tan importante, prefiere evadirlo, entonces hay algo ahí que me está pasando, y por lo general lo que uno ve en la clínica es que hay una especie de desajuste. Bien. ¿En qué sentido? Que muchas veces el trabajo pasa a ser como en la escala de valores el primer lugar y dejo de lado otras cuestiones que también son importantes, como la vida familiar, como el cuidar mi persona en cuanto a la actividad física, la alimentación, ¿no? A las relaciones humanas, que digamos los griegos han sido muy sabios, el ocio y el negocio tenían que ir en equilibrio. Qué bueno, sí. Claro, entonces ni el ocio en extremo porque ya sería la pereza, ni el negocio en extremo porque ya sería una especie de obsesión por el trabajo, entonces que en algunos casos justamente hay gente que consulta porque me dice adicta al trabajo, y es verdad, hay gente que es adicta al trabajo. Llega un día domingo y no lo disfruta, está esperando a ver que el jefe le mande un mensajito para ponerse a trabajar, ¿entendés? O sea, es muy bonito lo que acaba de decir, es muy bonito. Nosotros, Pascual Romero, siempre desarrollamos, cuando arrancamos con todo este proyecto, el hacer y el ser, ¿no? Claro. Y el hacer es hacer y es la adicción al trabajo y no puede haber nada más y no doy lugar a mi mente a que entre nada, por ejemplo, a conectarme y a preguntarme
qué me está pasando internamente, dónde estoy parado, dónde estoy, en qué parte de mi viaje, en la vida estoy, qué estoy haciendo, si realmente me gusta lo que estoy haciendo, qué cosas me impiden hacer lo que yo quiero. Y eso es muy, pero muy bonito, cuidar el ser y el hacer. Exacto. Cuando uno logra el equilibrio, creo que las cosas empiezan a funcionar de una forma, ¿no? Por lo menos ponerte a pensar, ¿no? ¿Qué me está Ponerte pasando a pensar con eso? en los recursos internos que mencionaste vos, a ver, esto es nuevo, ¿cómo lo llevo? Y fíjate que fuimos un poco con el tema de la ansiedad, viendo si hay algo nuevo, no alargarlo a la parte externa, sino ocuparse de una experiencia propia que uno tiene, buscar a alguien que lo superó, lo fuimos caminando así y terminamos un poquito en lo que es el estrés, ¿no? Que si la ansiedad, bien, la ansiedad puede ser buena porque la ansiedad normal, también, hay una ansiedad normal. Reconozco que es un cambio y ese cambio me puede traer cosas positivas, como fue un poco tu experiencia, de algo ver un poco negativo, te invade un poco la ansiedad de querer volver a la situación anterior, que ya no está, porque se terminó YPF en ese momento, claro. Chao, por más, y no podés volver al molde, como siempre digo yo, que ya se rompió. Exacto. Y hay que salir y armar otro molde, y esa ansiedad puede ser muy positiva. Exacto. Pero luego, ¿cuánta gente ha generado el año pasado cosas pero maravillosas en pandemia? Maravilloso. O se ha dado cuenta, ¿no es cierto?, habilidades. Yo, por ejemplo, vuelvo a ser un poco referencial, pero yo tenía en otro momento en mi vida, me regalaban un cactus y te juro que el cactus, ¿no? Y se me secaba. El año pasado, como uno estaba encerrado en la casa, empecé me regalaron una planta y empecé a cuidar plantas. Y el cuidado de plantas es tan importante porque es un ser vivo, entonces como un animal, entonces requiere su tiempo, su dedicación. Yo te digo hasta hablarle, ¿no? No es que uno esté loco, pero como el cuidado. Y tengo, te digo, hoy en día un mini jardín. O sea, yo no lo podía creer. Una amiga mía me dice, ¿descubriste tu mano verde? Sí, puede ser. Pero eso llevó tiempo, porque no es que tuve el tiempo de la pandemia para darme cuenta de eso. Recuerdo que fue una recomendación que le di a los abuelos cuando estábamos haciendo el programa de radio, de hacer proyectos a largo plazo. Claro. Ese era un proyecto muy bonito a largo plazo. Fíjate que ahora vos ves el resultado del jardín y ves que lo hiciste en un momento tal vez difícil. Sí, exacto, qué bonito, exacto. eso era un Tengo poco unos helechos divinos que hermoso. yo presumo mi helecho, porque no lo puedo creer ni yo, ¿entendés? Mirá las cosas fabulosas. Y yo creo que a mucha gente le ha pasado eso. Entonces, quizás yo, desde mi referencia, puedo invitar a que la otra gente piense que eso también les pasó. En eso estamos. ¿Entendés? Puede ser con la comida. Hay gente que se ha dedicado a cocinar, que aprendió que tenía habilidad para la cocina, que aprendió que tenía habilidad para pintar. Bueno, algunos han descubierto que no tenían habilidad para enseñarle a los hijos las tareas. Sí, claro, la paciencia. La paciencia. Valoraron el valor de la maestra en el aula. Es muy importante, por eso hablaba un poco con Tere el tema del desarrollo personal. ¿Qué es el desarrollo personal? Es desarrollarte en las cosas que tal vez estás débil, que tenés que conocerte internamente. La verdad que me hace falta paciencia, la verdad que me hace falta esto. Exacto. Y creo que vos dijiste que las personas que más se desarrollaron son las que más recibieron, ¿no? Porque el universo da, recibieron más porque se prepararon, estuvieron siempre preparándose para esos momentos que a veces pasa y estaban desarrollados, ya han leído un libro, han hecho un curso, han ido a una conferencia. Yo me acuerdo que me armaba una agendita como diaria y semanal de las cosas que tenía que hacer. Obviamente que dar clases estaba incluida en esa agenda porque era mi trabajo, reuniones de la gestión también. Pero en el mes lo buscaba. Por ejemplo, el Colegio de Psicólogos tenía un convenio para dictar cursos online todos los días jueves a la mañana. Entonces, el jueves a la mañana a mí me representaba esas charlas, esas conferencias, esos webinarios, y entonces los separaba. Bien. ¿Sí? A la tarde decía, bueno, hoy voy a hacer una hora de actividad física. Hay miles de canales en YouTube donde uno va buscando el ejercicio que es adecuado a uno, porque tampoco uno va a hacer algo desajustado, porque los gimnasios estaban cerrados precisamente. Claro. Y luego me voy a leer un libro, o a la noche voy a escuchar música, o vamos a hacer un karaoke en la casa un viernes a la noche, por ejemplo. Entonces se me pasaba el día y la semana y yo sentía que había sido útil, digamos. Al margen también que en casa, como en muchos lugares, los que tenemos
las señoras que van a hacer el trabajo doméstico no iban. Entonces había que hacer también ese trabajo doméstico, llevarlo uno adelante, que a mí, como te digo, no se me caían los anillos para hacerlo, porque yo quería tener mi casa ordenada, limpia, organizada. Claro. Entonces también descubrí que es algo que me gusta, que siempre me gustó, ¿no? O sea, no es que porque estaba obligada por la pandemia a hacerlo, yo lo hago mucho placer. Es más, pongo música, es una cosa que no me pesó, digamos, ¿no? Hay gente que sí lo vivió como con peso, pero yo no fue mi caso. Salvo planchar, todo lo demás está más que bien. Qué bueno, porque tomamos un ejemplo, como siempre digo, macro, ¿no? Pero hay que ver el micro, que es tu vida, tu experiencia. En esta charla que estamos teniendo ahora con Tere, resumiendo un poco, hablamos un poco del efecto de la ansiedad, tanto en el sistema colectivo, cuando nosotros vivimos una experiencia tan grande, que es casi imposible no verla en esta parte. La ansiedad, que puede ser positiva, recorrimos un poco eso, que a veces siempre es reconocerse internamente uno, a ver que si hay algo nuevo que está entrando a tu vida, ya sea colectivo o interno, experiencia propia, buscar los recursos externos para que te puedan llevar a resolver, porque la ansiedad, digamos, también tiene un tiempo, no puedes estar ansioso un año completo. No, y además cuando la ansiedad se torna patológica, ahí va un poco al estrés, ¿no? Ahí genera trastornos. O sea, la ansiedad debe ser buena, estimulada, para que logres vencer ese cambio, porque ya no vas a volver a una situación que estaba antes, que era un poco familiar a vos, y tenés que hacer otro paso porque la experiencia de la vida te llevó a que tengas que hacerlo, por algo debe ser, digamos. Exacto. Entonces, buscar los recursos, y creo que me quedo un poco con el estrés, que si esa ansiedad vos no la podés administrar, se va a convertir en un estrés. Se va a convertir en un cuadro patológico de ansiedad. Bien. Nosotros los trastornos de ansiedad tenemos varios, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de estrés postraumático, las fobias, todas las fobias, la fobia social, la agorafobia, la claustrofobia. Hay gente que sí, por ahí tenía, ¿no es cierto?, ciertas cuestiones que no las había evaluado antes, y que a lo mejor en situación límite como esta emergen como disruptivamente y patologizadas, digamos, ¿no? Sí hemos tenido, creo yo, todos los colegas hemos tenido consultas de este tipo en época de pandemia, ¿no? Mamás que, por ejemplo, trabajaban en instituciones de salud, que cargaban con toda esa ansiedad de atender gente, y llegaban a la casa y estaban, digamos, con el temor de contagiar, que la cosa factor externo. Exactamente, se volvía muy, muy difícil para la vida en familia, por ejemplo. Y los niños, por ahí, yo tenía mamás que me decían, tengo mis hijos que están llorando desmedidamente, entonces yo por ahí les preguntaba, ¿y ustedes cómo están? Porque si el adulto no es capaz de contener al niño, si el adulto está mal, no tiene capacidad para contener al niño, obvio. Claro. Entonces a veces no era el problema el niño, era el problema los adultos que estaban con esa incapacidad digamos, ¿no? No estaban preparados, o sea... Claro, no, y les ganó la ansiedad y se transformó en algo... Pero ahí hay un efecto muy bueno, porque, o sea, la ansiedad, nos quedamos con que... es buena, pero hay que trabajar rápidamente y no pensar que es tomar conciencia, digamos, internamente de que está pasando y qué voy a hacer yo para no esperar que otro lo venga a resolver, porque muchas veces, tanto como esta experiencia como experiencia personal es tuya, tenés que ocuparte vos, nadie se va a venir a ocupar de vos. No, y también es bueno los recursos, ¿no? Buscar ayuda, entre los recursos es buscar ayuda. Vos sabés que Martín, un colega mío de Jujuy, me invita, cuando recién empieza la pandemia, al menos del mes creo yo, me invita a ser parte de una red federal de psicólogos que brindamos asistencia online de manera gratuita. Entonces eso yo lo puse, por ejemplo, en mi muro de Facebook, lo compartí en mis redes sociales. Es increíble cómo me llamó gente hasta de Europa, gente argentina que está viviendo allá, que no tenían con quién hablar allá, además... más restringido. Claro, no tenían ellos vínculo, no podían ir a la psicóloga al hospital, no tenían la posibilidad de saber un contacto de ningún psicólogo, y entonces me acuerdo de dos chicas que son tartagalenses y dos que son argentinas, dos de Alemania, una de Inglaterra y una de España, que hacían videoconferencias, y bueno, yo las atendía desde acá. Y bueno, y después de Salta, no solamente de Tartagal, sino de Salta, de la provincia y de Argentina, porque vieron en el Facebook publicado, pero no solamente yo, insisto, ¿no?
a mí me invitaron a participar, yo acepté, y era una red de psicólogos, todos creo que era el momento también de ser solidarios, más allá de que todos queremos ganar económicamente por los servicios que prestamos, era un momento de, si vos realmente querías llevar adelante tu profesión, no podías, porque no podías hacer un trabajo presencial. El virtual significaba que te paguen a través de un CBU, pero también te dabas cuenta que había gente que quedaba sin esa posibilidad. Siempre lo resumo y bueno, te agradezco, Tere, por este tiempo. Y siempre soy algo que siempre digo, es una bendecida, porque al ser bendecida para poder ayudar, como lo está comentando ahora, y bendecida para poder transmitir como lo está haciendo ahora. Gracias. Te doy muchas gracias por este tiempo, por todo lo que le aportaste a las personas que sí creen que los cambios internos son muy importantes para poder transmitirlo externamente, ¿no? Y también yo, déjame decir una cosa. Sí, un mensaje, por favor. En este momento donde en el mundo se está debatiendo una segunda y tercera ola, también tu trabajo en este preciso instante puede ser preventivo, porque no sabemos qué nos va a pasar. Exacto. Ojalá que no vivamos todo lo que está viviendo el mundo ahora, que nosotros el año pasado me acuerdo que también lo veíamos re lejano, que la Canoyuca iba a llegar, y bueno, y después nos vimos, ¿no?, en la situación. Entonces capaz estamos haciendo un programa, quien te dice, preventivo también, de alguna manera, si se quiere, resumiendo lo que pasó, pero también preventivo tirado al futuro, no sabemos qué nos va a pasar. Como viajero del futuro. Estamos en esto todavía, no terminamos de salir, quizá hemos logrado muchos aprendizajes, tenemos muchas cosas ganadas, yo eso se lo decía a mis alumnos el otro día, le digo, chicos, todo lo que aprendimos el año pasado, eso ya está potenciado en nosotros, eso quedó. Y de acá en adelante hay que seguir, digamos, eso que quedó avanzando, digamos, ese de piso, pero no es el techo, hay que seguir. Entonces, esa es un poco la idea, la tecnología, la virtualidad vino para quedarse. Y te cuento que nosotros en la universidad ahora ya estamos teniendo en este momento una capacitación muy estricta para hacer todo lo que son los expedientes, la documentación virtual. O sea que ya dentro de unos años, yo me imagino 4 o 5 años más, el papel dentro de las oficinas ya no va a existir. Eso seguro que vamos a tener una charla, porque la idea es también tener una charla con los jóvenes contando su experiencia ya reciente, Tere, te agradezco mucho. Gracias a vos, muchísimo. Y bueno, bendiciones. Gracias.